Bien, buenos días, señorías. Vamos a dar comienzo a la Comisión Especial de Estudios sobre la situación del trasvase Tajo Segura, tras las últimas medidas anunciadas por el Ministerio de Transición Ecológica. Hoy, como asunto único, tenemos la comparecencia en comisión del presidente de la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena, don Manuel Martínez Madrid. En primer lugar, quiero darle la bienvenida y agradecerle que esté aquí con nosotros esta mañana y en la casa de todos los murcianos. Y tiene usted 20 minutos para su intervención y tiene usted la palabra. Muchas gracias. Buenos días, muchas gracias, presidenta. Bueno, en primer lugar quiero agradecer la invitación a comparecer ante esta comisión y bueno, es una satisfacción poder también exponer nuestro punto de vista sobre lo que está ocurriendo, lo que se plantea en la planificación hidrológica en general y en particular en la del Tajo y la del Segura, que son las que nos afectan directamente. Hay algunos aspectos que me llaman la atención de modo muy importante en cuanto a la planificación hidrográfica de ambas demarcaciones, la del Tajo y la del Segura. Voy a comentar algunos aspectos generales y después los desarrollaré un poquito más. En principio, el plan hidrológico del Tajo no considera como usuario el trasvase Tajo Segura. Esto proviene de aquella premisa de que cada una de las cuencas debe ser autosuficiente. Por tanto, si no considera como usuario el acueducto Tajo Segura, verdaderamente hacen su planificación sin tener en cuenta que tienen que suministrar agua. Hacen su planificación con los recursos que tienen y sus usos, pero no dejan recursos excedentarios prácticamente ninguno. ¿Y esto cómo lo hacen? Pues lo hacen incrementando los caudales ecológicos solo en Aranjuez. En el resto de tramos del río se mantienen los caudales mínimos, que ahora se llaman caudales ecológicos, y en otros muchos casos se reducen, además sustancialmente. Otra premisa que está por ahí dando vueltas, y que se ha hablado mucho de ella en determinados sectores, es que ninguna de las tan nombradas 5 sentencias obliga a incrementar los caudales ecológicos, solo indica que hay que establecerla. Antes se denominaban caudales mínimos y ahora se denominan caudales ecológicos, pero no en ningún momento indica qué cuantía tienen que tener o qué volumen, qué caudal tienen que tener esos caudales. Por otro lado, yo pienso que los caudales establecidos, los que establecen en el tramo del Tajo, de cabecera, que por cierto es el tramo que mejor estado ecológico presenta, puesto que no hay ningún tipo de vertido, prácticamente aquello es agua mineral natural. Los problemas empiezan más adelante cuando empiezan a verter las poblaciones, las depuradoras de las poblaciones. Pero en cualquier caso están establecidos de un modo artificial, puesto que solo se han estudiado 174 metros de tramo de río. Creemos que en un río de esa longitud 174 metros es prácticamente ridículo, por calificarlo de algún modo. Y luego también son caudales artificiales, puesto que la mayor parte del año el régimen natural del río, el caudal del río, está en torno a los 4 metros cúbicos por segundo. Por tanto, todo lo que se establezca por encima es un caudal artificial que se están beneficiando de los embalses de regulación. Pero hasta ahora, o hasta hace muy poco, en la legislación, la ley de agua, los caudales mínimos, llamados mínimos anteriormente, se establecían aproximadamente entre un 20 y un 25% del régimen natural del río. En este caso se establecen caudales superiores al régimen natural del río la mayor parte del año. Por tanto, creo que estos caudales son artificiales. En cuanto al plan hidrológico del Tajo, desde que se inició su elaboración, la Confederación Hidrográfica del Tajo adoptó la decisión de no analizar el impacto de la presión del acueducto Tajo Segura en los objetivos ambientales de las masas de agua del eje del Tajo. Alegaban que este análisis no habría tenido efectos prácticos porque los usuarios del acueducto Tajo Segura no pertenecen a la cuenca del Tajo. Eso no es cierto. En la memoria del plan del Tajo se indica que contempla el trasvase como una presión de extracción,
pero realmente no lo hace, puesto que la Directiva Marco del Agua, si se incluye una presión, exige que se analice el daño ambiental que causa en la cuenca excedente, y este daño no se ha analizado. Esto, de algún modo, llama la atención, ¿no? Yo lo llamaría casi de vergonzoso, porque se ha omitido un juicio de ponderación entre los beneficios ambientales de los caudales ecológicos y los perjuicios que el fin del acueducto Tajo Segura ocasiona en la cuenca receptora en el Segura. Además, está demostrado que los efectos prácticos de este análisis hubieran sido determinantes, ya que el acueducto Tajo Segura no impide alcanzar los objetivos ambientales de la masa de agua del eje del Tajo, si se explota debidamente y si además lo que se está vertiendo al eje del Tajo, al río, está debidamente tratado. Por otro lado, en la fase de aprobación de los planes por el Gobierno se pudo eliminar la contradicción existente entre los dos planes. No sé por qué no se hizo. Llama la atención que en un Real Decreto, en el mismo, donde se aprueban los planes de la demarcación del Tajo y la demarcación del Segura, es un mismo decreto, con el mismo rango legal, no concuerden los planes. El plan del Tajo no contempla que tiene que enviar unos recursos al Segura, y el plan de la demarcación del Segura sí contempla unos recursos que recibe del Tajo. Por tanto, eso es una omisión, creo que prácticamente incomprensible, ¿no? Y luego tampoco se hace, en la memoria del plan del Segura, sí que se hace mención a los daños económicos en cuanto a pérdida de superficie de regadío que ocasionaría esta reducción de los volúmenes trasvasables, pero sin embargo el Tajo no lo contempla. Por tanto, ahí hay algo que no encaja. Yo creo que los planes, y más que están aprobados en un mismo decreto, deberían de ser concordantes. Al final, el fin de la Directiva Marco del Agua es garantizar los usos sostenibles, equilibrados y equitativos. Y si el plan hidrológico del Segura incluye asignaciones de agua del acueducto Tajo Segura en su parte normativa, es porque estos también son usos del Tajo, pero sin embargo no se ha contemplado así. Luego, bueno, aquí no voy a entrar porque esto creo que, bueno, yo vi la intervención de Lucas Jiménez, ya lo explicó detenidamente, el tema de los caudales ambientales, pero creo que, según los informes que se han encargado y que ha aportado el Sindicato Central de Regantes, ha quedado demostrado que hay errores relevantes en la metodología de cálculo de los caudales ecológicos del Tajo, que si se corrigen estos errores, el caudal ecológico en Aranjuez estaría entre 3,4 y 6,26 metros cúbicos por segundo. Esto es una cifra que permitiría el mantenimiento del trasvase. El caudal mínimo durante muchísimos años ha sido de 6 metros cúbicos por segundo y el Tajo sigue existiendo, y precisamente el tramo de cabecera presenta un buen estado ecológico, el que mejor estado ecológico tiene. Por tanto, eso no sería ningún problema. También hay otro tema que me llama la atención, que la sentencia del Tribunal Supremo, que han desestimado los recursos contra los planes, los recursos de la Generalitat Valenciana, de la Junta de Andalucía y de la región de Murcia, parten de un error, que es considerar que el incremento de la desalación es una medida específica para compensar la reducción del acueducto Tajo Segura. Estas sentencias no tienen en cuenta que la parte normativa del plan del Segura incluye las asignaciones del acueducto Tajo Segura y que son, por tanto, un uso sostenible, equilibrado y equitativo, pero no son suficientes. En principio, la desaladora de Torrevieja se concibió para compensar la reducción de los trasvases, pero ahora se está destinando también para paliar la sobreexplotación de acuíferos. Por tanto, no está destinada 100% y además de eso no tiene capacidad suficiente. Ahora veremos al final en lo que tienen ustedes la reducción importantísima que se produce y lo que tenemos asignado de la planta de Torrevieja. Y estos errores en el Tribunal Supremo, la sentencia,
solo son entendibles porque es el presidente de la Confederación Hidrográfica del Tajo quien está llevando la defensa jurídica del Estado en estos pleitos. El presidente del Tajo, desde luego, omite cualquier consideración relativa a la situación crítica de la demarcación del Segura, y el abogado del Estado, en sus escritos procesales, se limita a copiar lo que redacta el presidente en una nota previa. Por tanto, difícil es que alguno de estos pleitos, de estos contenciosos, pueda prosperar, porque efectivamente no lo está defendiendo el presidente del Segura, lo defiende el presidente del Tajo. Creo que ahí es algo que no debería no sería de recibo. Nosotros, lógicamente, se ha hablado mucho de los recursos de las 3 comunidades autónomas y del Sindicato Central de Regantes, pero tengo que decirles que la comunidad de regantes del campo de Cartagena también tiene interpuestos recursos contra los planes del Tajo y del Segura. Estos están más atrasados. La demanda se presentó en diciembre de 2024 y desde septiembre de este año estamos pendientes de la admisión de la prueba. Pero en principio nosotros también los tenemos recurridos. Los tenemos recurridos en 2 cuestiones básicas. Una, solicitamos la anulación de los caudales ecológicos de la masa de agua de la categoría río de la cabecera del eje del Tajo, que están fijadas en el apéndice 5.1 de las disposiciones normativas del Plan del Tajo, y que se declare la ejecución obligatoria de las medidas contempladas en el propio plan, las medidas compensatorias o las medidas de modernización de regadío, de mejora de depuración de Madrid, que son las que podían propiciar que mejorara el buen estado de la masa de agua en el eje del río Tajo. Nosotros también en estos recursos defendemos la gestión integrada del agua, que es que, bueno, como es conocida por todos, nuestra comunidad de regantes, prácticamente todas, pero en nuestra comunidad de regantes específicamente, utilizamos un mix de agua, que es lo que nos permite mantener cierta resiliencia, y que, bueno, resulta modélica a nivel mundial. Así lo reconoce un informe de la FAO publicado en 2023, titulado Water Quality in Agriculture. Mi inglés es un poco malo, pero lo reconocen organismos internacionales que no son susceptibles o sospechosos de ser de parte, mientras que aquí lo cuestionamos prácticamente todo. El plan hidrológico del Segura, para la zona regable del acueducto Tajo Segura, de la comunidad de regantes, me refiero ahora a nuestra comunidad de regantes, que es un 21,8% de la superficie de riego neta del trasvase, contempla una asignación de 128,4 hectómetros cúbicos del trasvase Tajo Segura. Normalmente los conocemos siempre, anteriormente eran 122, ahora se recogen 128. Eso está en el artículo 14.8 del Plan Hidrológico del Segura, que está aprobado por Real Decreto 1 de 2016. Sobre esta cantidad se liquida la parte fija, o sea, los apartados A y B de la tarifa del trasvase. Venga agua o no venga agua, ¿vale? Nosotros pagamos la tarifa, los apartados A y B, amortización de la obra y los gastos fijos, por 128,4 hectómetros cúbicos. Yo no tendría ningún inconveniente en pagarlo si esos 128 hectómetros cúbicos estuviesen disponibles, o al menos 120. Pero pagar la amortización de obra y los gastos fijos por un volumen de agua que no puede venir, puesto que las reglas actuales no lo permiten, me parece un abuso importante. Luego, el plan hidrológico del Segura, el vigente, prevé la reducción del déficit anual medio de la cuenca del Segura, 400 hectómetros cúbicos al año, en el ciclo de planificación anterior, y 288 hectómetros cúbicos en el actual. Alcanzar este objetivo, según el plan, sería posible y requería corregir la infradotación de cultivos, eliminar la sobreexplotación y recibir una aportación del acueducto Tajo Segura equivalente a la media histórica en el periodo 80-81. 2017-2018, 295 hectómetros cúbicos de media al año, de los cuales 197 serían para regadío y 98 para abastecimiento. Y una aplicación de recursos de 261 hectómetros cúbicos al año de agua de mar desalinizada para regadío. Esa capacidad no existe. En la normativa del plan, las aguas desalinizadas no eran una compensación,
como he comentado anteriormente, a la reducción del trasvase, aunque inicialmente sí se concibió así. O sea, estamos dando bandazos, estamos cambiando los criterios, ¿no? Y lógicamente, si estamos cambiando permanentemente de criterio, difícilmente vamos a llegar a alguna solución viable, o por lo menos que pueda satisfacer la demanda actual. Los volúmenes de aguas trasvasadas y salinizadas están incluidos en la normativa del Plan Hidrológico del Segura como asignaciones. Por tanto, son legalmente exigibles, son obligatorias. Es decir, el Plan Hidrológico del Segura 2020-2027 redactó su normativa sin incorporar la reducción de los caudales trasvasados, como he comentado anteriormente. Y esto está previsto en el Plan del Tajo. Existe una descoordinación, repito el tema, que creo que es importante hacer un poco de hincapié en ese tema. Y el Plan del Segura solo, repito, se refería a esta reducción en su memoria, que indicaba que el impacto del incremento de los caudales ecológicos del Tajo, 105 hectómetros cúbicos al año de reducción del trasvasable, superaba la capacidad de aportación de agua desalinizada e imposibilitaría mantener la gestión integrada de la demarcación, causando un coste económico, social y ambiental totalmente desproporcionado. La realidad es que en la cuenca del Segura hay una situación deficitaria insostenible. Un informe de compatibilidad emitido por la Confederación Hidrográfica del Segura el 5 del 8 de 2024, en el procedimiento para el otorgamiento de la segunda concesión de aguas desaladas de la Idán de Torrevieja, recoge que el volumen asignado a la comunidad regante del campo de Cartagena, vecino a mi comunidad regante, de agua procedente del acueducto Tajo Segura es de 128 hectómetros cúbicos al año, pero que incluso contando con los volúmenes desalados, la comunidad de regantes se encuentra en una situación de infradotación o falta de garantía de 68,32 hectómetros cúbicos al año. Eso lo dice el plan del Segura. El 4 de agosto de 2025 se ha publicado el anuncio de licitación de un contrato de servicio de la Confederación Hidrográfica del Segura, cuyo objeto es la redacción de anteproyectos para el aumento de capacidad de desalación para paliar la falta de recursos por infradotación y sobreexplotación en las zonas regables del trasvase y la eliminación de la sobreexplotación en otras zonas próximas a ellas. El expediente 227.06.25.010. En este pliego se incorpora una tabla, en la página 5, con las necesidades que aún deben cubrirse en la demarcación del Segura. Si se tienen en cuenta tanto la infradotación como la sobreexplotación de aguas subterráneas, se establece una necesidad de cubrir 150 hectómetros cúbicos. A día de hoy, esto no es ninguna solución. Primero, sería necesario el doble de agua. Y segundo, ¿cómo se hace llegar a todas las zonas regables? Tercero, esa ampliación de esa capacidad de producción no existe, y en cualquier caso hemos visto esta semana que la propia Confederación ha sacado a licitación la redacción del anteproyecto, si después tenemos que ir a sacar la licitación, el proyecto, la adjudicación de obras y todo lo demás, como mínimo 5 o 6 años, como mínimo, no nos los quita nadie, pero sin embargo la reducción de los volúmenes trasvasables entraría en vigor el 1 de enero de 2028. Por tanto, tendríamos un periodo de tiempo donde estaríamos abocados a la ruina. No tendríamos recursos suficientes para mantener nuestras explotaciones. Eso un poco referido a los planes, ¿no? Luego, ahora me voy a referir un poco brevemente también, porque no dispongo de mucho tiempo, a los problemas más cercanos. 1. El Plan de Actuaciones Prioritarias del Mar Menor se ha redactado desde el Ministerio al margen del Plan Hidrológico del Segura. Y no tiene en cuenta que, como demuestra el profesor Pérez Ruzafa, el elemento clave para la sostenibilidad ambiental de la agricultura del campo de Cartagena es la gestión integrada del agua, de todos los recursos. Gestión apoyada en las aguas del acueducto Tajo Segura, de la cuenca del Segura, subterráneas, desaladas de mar y procedentes de aguas regeneradas. Eso ya lo estamos haciendo, pero los recursos que tenemos disponibles, tanto del Segura como de desalación subterránea, se pueden utilizar
en muy poca cantidad porque son de mala calidad, es agua salobre, ya lo era de los años 50, 60 que se salinizó el acuífero, y si no se trata, si no se baja, si no se reduce esa salinidad, no se podría utilizar. Luego, para otro aspecto también importante es que para la masa de agua subterránea del campo de Cartagena, la 07052, el acuífero cuaternario, el apéndice 10.2 del Plan Hidrológico del Segura prevé aplicar una excepción, una prórroga en los objetivos. O sea, pretende conseguir objetivos menos rigurosos. Y en concreto contempla la exención, se basa en que el buen estado se alcanzaría en 2039 para la masa de agua del cuaternario, y para la masa de agua del Mar Menor Sur no se conseguirían esos objetivos. Pero estos objetivos no son posibles si no se ejecutan las medidas previstas en el plan, y en particular las que han de permitir extraer agua, desalobrar las aguas subterráneas como paso previo a su utilización en regadío. Si eso no se hace, si no se ejecutan las medidas que se contemplan en el plan, difícilmente se van a alcanzar los objetivos, porque significa no hacer nada. Luego, por ejemplo, la petición de aumentar los bombeos del acuífero cuaternario o de la parte sur, que pertenece a la misma masa de agua del campo de Cartagena, tiene una base científica y es imprescindible para mantener el mix. Esto lo dice el informe del profesor Pérez Ruzafa, ¿no?, en las conclusiones del simposio científico La ciencia al servicio de la recuperación del sistema socioecológico del Mar Menor, y resultados del proyecto europeo Aquifer, en el cual hemos participado la comunidad de regantes del campo de Cartagena, conjuntamente con otras zonas regables, otros países y el IGME, el Instituto Geológico Minero de España. Lo ha liderado el profesor José Luis García Aróstegui. Pero necesitamos saber más. Tenemos muchas incertidumbres de qué ocurre en los acuíferos, de qué ocurre ahí abajo. Los acuíferos del campo de Cartagena son un acuífero multicapa, y hay que monitorizarlo y evaluar la concentración de nutrientes en el agua debidamente. En las analíticas aparecen diferencias que no encontramos en lógica. El por qué una analítica en un mes, en un sondeo, aparece en 117 miligramos y en la analítica del mes siguiente aparecen 170 o 200 y en la siguiente vuelvan a aparecer 117. Se está revisando mucho la metodología de la obtención de muestras, pero hay cosas que no, digamos que no comprendemos o no alcanzamos. A ver, no sé cómo voy de tiempo. Ya me he pasado 2 minutos. Sí. Termino en 3. Paso. Bueno, nosotros mantenemos en los recursos que las medidas contempladas en los planes deben ser obligatorias y deben de ser exigibles por los interesados. Puede que esta pretensión en los tribunales no se consiga ahora, pero en un futuro no muy lejano yo no tengo duda de que las medidas de los planes hidrológicos han de ser creíbles y exigibles. Si no, repito, no vamos a ningún sitio. Nosotros estamos, la comunidad regante del campo de Cartagena, estamos comprometidos totalmente con los 3 vectores de la sostenibilidad de la agricultura, que es social, económico y el ambiental. Y esta sostenibilidad es imposible de alcanzar si no hay reglas del juego justas y seguras. Nosotros, por ejemplo, no entendemos. Estamos colaborando con la Confederación Hidrográfica del Segura en cuanto a las medidas para el buen estado del Mar Menor, pero no entendemos cómo 4 años después o 5 años después no está aprobado el plan de actuación sobre el acuífero. La gestión del agua en un Señor contexto... Martínez, ya sí debe de ir finalizando en Sí. cuanto pueda. Vale, gracias. Gracias. La gestión del agua en un contexto de cambio climático y de fuerte polarización social exige una planificación seria y obligatoria. En esto creemos que lo estamos defendiendo por todos los medios y también ante los tribunales. Y bueno, luego tienen ustedes, les he facilitado una hoja en la cual se ve los volúmenes trasvasables con las reglas actuales, con las actuales, que ya han sufrido diferentes restricciones,
en los cuales, por ejemplo, nivel 1 serían los 122, en nivel 2 podríamos recibir un máximo de 61,6 de los 122 que tenemos asignados, o 128, o sea, el 50%, y en nivel 3 un máximo de 38,5. Nivel 4 por debajo de 400, 0. En la nueva regla que se ha filtrado por ahí desde el CEDES o desde el Ministerio, el nivel 1 sería similar, pero las existencias en los embalses de Entrepeña y Buendía para alcanzar ese nivel pasarían de 1.300 a 1.600, y el nivel 2, que sería entre la curva superior a los 650 aproximadamente, 700 según los meses de nivel 3, y hasta los 1.600 podríamos recibir solamente 2,66 hectómetros cúbicos al mes, o sea, 31,96 al año, un 30% de los recursos que necesita la zona regable del campo de Cartagena. Y en nivel 3 podríamos recibir 0,19 hectómetros cúbicos al mes, o sea, 2,3 hectómetros cúbicos al año. Eso no es ni el consumo de una semana. Y en nivel 4 se alcanzaría por debajo de los 531 hectómetros cúbicos. 531 hectómetros cúbicos prácticamente es el agua que tiene el Mar Menor, para que tengamos una referencia. Y después pues tienen las consecuencias directas con esos recursos, con esa regla de explotación, con 31,96 hectómetros cúbicos. Es un descenso de 90 hectómetros de recursos del trasvase. Si tenemos en cuenta que de la desaladora de Torrevieja nos han asignado 25, señores, el campo de Cartagena no es viable. No podríamos mantener ni siquiera el arbolado, a pesar de utilizar el agua de todas las estaciones depuradoras, la poquita que tenemos del Segura y el agua desalada de mar. Con eso no es viable. Hay 12.000 hectáreas de arbolado que precisan unos 50 o 60 hectómetros cúbicos anuales, y con eso no lo alcanzaríamos. Muchas gracias. Perdón por el exceso de tiempo. No lo tenía ensayado. Gracias, señor Martínez. Entiendo que es difícil concentrar tanta información en tan poco tiempo, pero luego va a tener otra intervención de 15 minutos donde pueda complementarse alguna cuestión si ha quedado al margen en esta primera intervención. Finalizado esta intervención, damos comienzo al turno general de intervenciones, donde empieza el Grupo Parlamentario Socialista con 10 minutos, el señor Moreno. Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Buenos días, señor Martínez. Primero, agradecerle esta comparecencia. A mí esos 20 minutos se me han hecho cortos y la verdad que no hubiera tenido ningún tipo de problema en estar escuchando otros 20 minutos, porque además lo que ha dicho podemos estar más o menos de acuerdo en tanto al porcentaje, pero yo creo que mayoritariamente el Grupo Parlamentario Socialista está de acuerdo en lo que ha dicho usted esta mañana aquí. No tanto en lo que viene usted diciendo pues en las últimas semanas, en los últimos meses, en los últimos años, que hemos estado escuchando acusaciones muy graves por parte suya al Gobierno de España. Ha dicho cosas como que el Gobierno persigue a los agricultores, que asfixia al campo, que actúa de forma ideológica, y esto es lo más suave. Y mi grupo quiere, responder también con el mismo talante que lo ha hecho usted aquí, que nos parece el adecuado, ¿no? Que es con serenidad, con contundencia, con respeto y sobre todo, pues, con datos, ¿no? Porque los hechos al final desmienten esas acusaciones que usted hace en prensa, pero sin embargo se asemejan mucho a los que usted ha dicho aquí hoy. Porque mire, nunca, repito, nunca en la historia de la región de Murcia se ha invertido tanto para agricultura ni para regadío como lo está haciendo el actual Gobierno de España. Y eso, eso lo sabe usted bastante más que yo. Más de 1.000 millones de euros movilizados en los últimos años para modernizar regadíos, eficiencia hídrica, digitalización, reutilización de agua, desalación. Más de 300 millones de euros directamente para la cuenca para el campo de Cartagena. Digo yo que algo habrá notado usted en esa comunidad de regantes que usted preside. Inversiones pues para abaratar el coste del agua, ayudas directas tanto a agricultores como a cooperativas. Y esto no es ideológico, señor Martínez. Estos son presupuestos, estos son convenios, esto es diálogo y esto al final son muchos boletines oficiales del Estado. Por eso, hablar de asfixia, de persecuciones, pues como mínimo a nosotros nos parece injusto.
señorías, completar recursos hídricos, que es lo que propone el Partido Socialista, a las aportaciones del trasvase, no es atacar a los agricultores, por lo menos para nosotros. Utilizar otras alternativas cuando el trasvase no traiga agua, pues no es atacar a los agricultores. Lo dijimos hace muchísimos años y lo venimos diciendo a lo largo de las últimas décadas aquí en esta región. Lo irresponsable, pues es lo que, en definitiva, señor Martín, ha venido haciendo el gobierno que tenemos aquí en la región de Murcia durante los últimos 30 años, que tenemos una situación climática cambiante. Por lo tanto, es absurdo seguir con las mismas políticas hídricas cuando el clima está cambiando. Si nosotros no cambiamos, pues al final tendremos una situación muy complicada. Y menos más que, como usted bien ha dicho, en su comunidad de regantes, pues utilizan hasta la última gota de agua, optimizan hasta la última gota de agua, utilizan todas las alternativas al trasvase Tajo Segura como si no hubiera un mañana. Y es que la única forma de sobrevivir hoy en día, pues pasa por ahí. Porque de verdad alguien se puede creer que la alternativa es seguir esperando a que llueva como lo hacía en los años 80. Yo, desde luego, mi partido no lo creemos. Creemos que la mejor defensa de los agricultores, primero, es decirles siempre la verdad, algo que, por desgracia, no se está haciendo. Y reconocer que hay una situación cambiante y que hay que darle solución. Eso no deberíamos de estar poniendo el grito en el cielo, porque o pasa por ahí o no pasará. Y eso es exactamente lo que está haciendo ahora mismo el Gobierno de España. Yo quiero intentar decir algo muy simple en un debate que es tremendamente complicado, y es que el trasvase Tajo Segura no está en crisis por culpa del Gobierno, no está en crisis por culpa de un ministerio, y que la culpa de la crisis que actualmente tiene el trasvase de Tajo Segura, pues es que hay menos agua. Eso lo entiende cualquiera. Y hay menos agua porque es verdad que el clima ha cambiado, y no es mi opinión, porque esto no es ideológico, esto es una realidad física. Durante décadas se ha construido un modelo, señor Martínez, sobre la premisa más cómoda. Es decir, que en la cabecera del Tajo siempre habría agua suficiente, que llovería como antes, que los embalses se llenarían solos, y esa premisa hoy en día no existe. Nos guste más o nos guste menos, porque llueve menos, las sequías son más largas, la evaporación es mayor y los episodios extremos son cada vez más frecuentes. Y eso no lo dice este diputado, ni lo dice el Gobierno de España, eso no lo está diciendo el clima todos los días. Y ante esta realidad incómoda, aquí hay dos actitudes. La primera es negar el cambio climático, seguir señalando al Gobierno de España, eso sí, con más intensidad cuando es el Partido Socialista el que está en el Gobierno de España, y seguir prometiendo el agua que sencillamente ni tenemos ni vamos a tener. Y luego está, porque eso es una estrategia que ya la conocemos todos, la del ruido, la de la movilización, pero eso no riega, vamos, ni un metro de banca. Y luego está la segunda, que es asumir que España no es la del 1985, por suerte o por desgracia, depende cómo lo veamos, pero en este caso, por suerte, o sea, en este caso por desgracia, no es la del 85, llueve muchísimo menos. Y la adaptación de la política hídrica a las condiciones climáticas que tenemos hoy en día, pues aunque no nos guste, debe pasar por ahí. Tenemos que adaptarnos a la situación que hoy en día tenemos. Y ligar el futuro del campo de Cartagena, señor Martínez, solo y exclusivamente, que no es lo que usted ha dicho, quiero decir, ligar el futuro del campo de Cartagena solo y exclusivamente al trasvase Tajo Segura, a nuestro juicio, es un error. Es condenar a los agricultores a una incertidumbre. ¿Qué seguridad hídrica es la que depende de que si llueve o no llueve en otras cuencas? ¿Qué seguridad hídrica puede dar eso? ¿Qué certidumbre empresarial puede tener un agricultor que cada año tiene que estar cruzando los dedos? Eso no es planificación, eso es pues jugar a la lotería. El cambio climático ha reducido el agua disponible en el Tajo y eso pues obliga a tomar decisiones responsables. No asumir, no sustituir el trasvase.
a pesar de que lo diga muchas veces el Partido Popular, el Gobierno de España ni el Partido Socialista quiere sustituir el trasvase. Lo que quiere es complementar. Y cuando se pueda, pues vendrá el trasvase. Cuando no se pueda, tendremos que aplicar la desalación y la reutilización de agua siempre. Cuando se pueda, cuando no se pueda, pero la reutilización de agua siempre. Por lo tanto, pues eso, pues menos consignas y más garantizar el agua. Y gracias a esa diversificación, a ese mix hidrológico que propone también el Partido Socialista de la región de Murcia, ese mix hidrológico por el que trabaja nuestro actual secretario general Francisco Lucas, y usted lo sabe también, que no nos preocupa ni ocupa otra cosa que no sea garantizar que se pongan en marcha lo antes posible las desaladoras, esas que usted decía que no tendremos antes de 5 o 6 años. Pues bueno, si el Partido Popular sigue con la misma estrategia de cuando la desaladora de Escombreras, boicoteándola, impidiendo que los camiones vayan a trabajar a la desaladora y demás, yo no le digo 5 o 6, le digo bastantes más de 5 o 6 años. Pero bueno, nuestro objetivo es trabajar para que, en tanto en cuanto ese agua desalada no esté disponible a las comunidades de regantes como la suya, pues la directiva marco europea se flexibilice un poco más. Y para eso, pues no hay que insultar, no hay que crispar, no hay que confrontar, hay que negociar, hay que sentarse y hay que entenderse. No, vamos, yo no creo, o mi partido cree que no cabe otra. Por lo demás, pregunta directa, señor Martínez. Si no me equivoco, usted preside la comunidad de regantes del campo de Cartagena desde el 2017, ¿no? Más o menos es de la misma quinta que Pedro Sánchez presidiendo el Gobierno de España. ¿Cómo definiría usted la gestión al frente de la comunidad de regantes del campo de Cartagena? ¿Está ahora mismo mejor o está peor que en el año 2017? Insisto, casi prácticamente coincidiendo con la presidencia de Pedro Sánchez en el Gobierno. Se lo digo porque, si no me equivoco, su comunidad de regantes ha aumentado la superficie regable en más de 10.000 hectáreas. Ahora mismo es de las comunidades de regantes, ¿no? Es de las comunidades de regantes más grandes de toda España, y en referencia es un referente a nivel mundial, lo ha dicho usted, y nosotros no es que nos alegremos, sino que lo apoyamos y sacamos pecho de tener una comunidad de regantes, pues en cuanto a tecnificación, eficiencia, modernización, como la del campo de Cartagena. Por lo tanto, pues nosotros, como le digo, nos alegramos. Moreno, vaya finalizando. Sí, voy terminando, presidenta. Nos alegramos de la situación en la que se encuentra a día de hoy la comunidad de regantes. Luego también nos gustaría saber qué opina usted del planteamiento de las políticas hídricas que tenemos desde el Partido Socialista, lo del mix hidrológico, con reutilización de agua, desalación, los recursos de la propia cuenca y con el trasvase Tajo Segura, que para nosotros, ya le digo, es irrenunciable. ¿Qué opina usted también sobre la desalación, cuando agua del trasvase no viene a esta región? ¿Y cuántas campañas ha salvado la desalación en la zona de Cartagena? Y para terminar, no creo que sea más responsable o más útil, o mejor dicho, creo que es más útil garantizar agua, venga de donde venga, señor Martínez, venga de donde venga, pero que los agricultores puedan decidir si mañana van a plantar 10, 15 o 20 hectáreas, vamos, que tengan esa certidumbre. Yo creo que lo último que nos interesaría o nos importaría es saber de dónde viene esa agua, sino que venga. ¿Qué es algo más cara? Ya le digo que el agua más cara es la que no se tiene. Muchas gracias. Gracias, señor Moreno. A continuación tiene la palabra el Grupo Parlamentario Vox por 10 minutos también, el señor Martínez Nieto. Muchas gracias, señora presidenta. En primer lugar, quiero agradecer y también felicitar a don Manuel Martínez Madrid por su presencia en esta asamblea y por sus palabras y por sus explicaciones. Yo creo que se trata de una comunidad de regantes, la del campo de Cartagena, que no solamente es un ejemplo en cuanto a modernidad, tecnificación, buen hacer en el manejo del agua, sino que también es una comunidad de regantes coherente
en la explicación, en el planteamiento y en la participación que ha venido teniendo a la hora de aprobar los planes hidrológicos. Su posición perfectamente clara y definida en las votaciones que llevaron a la aprobación del plan hidrológico de la cuenca del Segura, en el Consejo del Agua, lo demuestran y lo atestiguan. Es decir, se trata claramente de saber identificar dónde estaban los peligros que luego efectivamente se han materializado. Porque desgraciadamente lo que tenemos en España en la gestión del agua no es una perspectiva técnica, racional, un sistema coherente al que si le hacen las preguntas correctas te da las soluciones acertadas. No, lo que hay ahí es una jaula de grillos de tipo político que está con un proyecto perfectamente definido, que es acabar con el agua, para acabar con la agricultura, para acabar con la soberanía alimentaria, para convertir a España en una especie de parque temático donde todas las seguridades nacionales, en agua, en energía, en alimentación, estén dependientes y estén entregadas a otro tipo de organizaciones. Ese es el grado de traición que en este momento estamos sufriendo los españoles, no solamente en el agua, sino en otros sectores también. Pero bueno, vamos a centrarnos ahora en lo que nos ocupa hoy, que es el análisis de la situación del trasvase Tajo Segura a raíz de los últimos acontecimientos. Y naturalmente se trata de un análisis que no puede ser no ya preocupante, sino prácticamente angustioso. Porque lo que ha ocurrido en este ciclo de planificación que tenemos vigente y se extiende hasta el 2027 es un ataque sin piedad y sin consideración contra el trasvase Tajo Segura. ¿Y cómo se ha perpetrado ese atentado? Pues lo ha descrito el señor Martínez Madrid perfectamente. Se inventaron unos caudales ecológicos muy superiores a los que la ecología de manera natural le otorga al Tajo y construyeron un caudal ecológico artificial que venía a duplicar lo que de manera natural le corresponde. Por tanto, esa es la trampa de fondo. Y ahí pues se confabularon una serie de artefactos. En primer lugar, un cálculo erróneo, totalmente malicioso, que sin embargo ha sido tragado y aceptado tanto en la planificación como en las sentencias. Pero además hay un dato, por lo menos para mí, nuevo, y es que ha aportado el señor Martínez Madrid, que es un poco el conflicto de intereses, casi algo más que eso, que existe entre la abogacía del Estado, que defiende la posición teóricamente neutra y objetiva de la defensa del decreto del plan hidrológico, con el asesor que está pasándole los papeles a la firma al propio abogado del Estado, que no es otro que el propio presidente del Tajo, que naturalmente eso supone como mínimo un conflicto de intereses. Pero es una situación que clarifica y que ilustra algunas de las cuestiones que están ocurriendo en torno a todo esto. Por tanto, caudales ecológicos, artificiales, exagerados, calculados erróneamente y todo diseñado para arrancarle al trasvase más de 100 hectómetros cúbicos que irían destinados a aumentar ese caudal ecológico en el Tajo, que necesita, en teoría, este aumento de esta nueva masa de agua para diluir las aguas residuales que la Comunidad de Madrid y otras lanzan al Tajo, no ya en la cabecera, no ya en el tramo de cabecera, que es el que se ha calculado para el caudal ecológico, sino más abajo, a partir de Aranjuez.
en su confluencia con el Jarama, que además se aprecia esa mancha negra y pestilente de todas las aguas residuales de las comunidades autónomas que aportan precisamente para y que ahora se quieren diluir con eso. Y eso sí que es una prohibición expresa de la Directiva Marco del Agua. No se utilizará caudales ecológicos para diluir las aguas residuales. Bueno, pues eso es lo que tenemos aquí. Por tanto, caudal ecológico falsamente calculado, erróneamente transmitido al plan hidrológico, utilizado por la jurisprudencia que está completamente despistada en este asunto para machacar a los regadíos del Levante. Y a partir de esas consideraciones, pues nos encontramos con que tenemos que enfrentarnos ahora a la parte positiva, que es el cuarto ciclo de planificación hidrológica. Es lo que tenemos entre manos. Y aquí hay una batalla que yo diría que es técnica, que es jurídica, pero que es ante todo política. Porque efectivamente tiene que prevalecer la racionalidad técnica de no utilizar políticamente los conceptos básicos de la administración hidrológica. No se puede pasar por este tipo de cálculos que se han hecho para el actual ciclo de planificación hidrológica, porque atentan contra la racionalidad y atentan contra el conocimiento. En consecuencia, esa es una batalla que hay que darle la vuelta. Naturalmente, la situación de judicial, pues eso es algo con lo que las armas de combate están francamente desproporcionadas, porque lo han dicho los propios jueces en esa sentencia. No puedo hacer nada porque estoy atado por lo que me dicen las normas. Y si las normas me dan una prioridad para el caudal ecológico frente a los regantes del Segura, pues me tengo que atener a las normas, porque además el Gobierno, en esos cálculos que ha presentado, funciona dentro de su margen de discrecionalidad. Y si el tribunal tuviera que cambiar la discrecionalidad del Gobierno por la suya propia o por la discrecionalidad de las partes del pleito, no haría otra cosa que sustituir una decisión por otra, tan discrecional la una como la otra. Y ese es el razonamiento en el que se desenvuelve el aparato jurisprudencial en este momento. En consecuencia, la solución es, teniendo buena técnica, que la tenemos de nuestra parte, hay que cambiar el último eslabón de la cadena, que es la parte normativa. Y esa parte normativa solamente puede producirse si en el 2027 las fuerzas políticas que tengan la capacidad de decidir son capaces a su vez de cambiar la trampa normativa en la que en este momento nos encontramos atrapados. Y esa es la gran lucha que tiene que tener presente no solamente la gente del campo de Cartagena, sino toda la cuenca del Segura, y yo me atrevería a decir que toda la nación en este momento. A continuación, el señor Martínez Madrí, una vez que ha descrito perfectamente la cabecera del Tajo, ha descrito los problemas del trasvase, ha descrito absolutamente las trampas en las que nos encontramos en este momento sumidos, ha pasado al Mar Menor. Y claro, en el Mar Menor ha dicho algo que es realmente terrorífico, y es que el marco de actuaciones del Gobierno central para actuar en el Mar Menor está completamente desconectado y descalabrado con el plan hidrológico del Segura, que también es del Gobierno de la Nación. Si entre esas dos fuerzas insertas en el propio Gobierno no se ponen de acuerdo para arreglar el Mar Menor... Señor Martínez Nieto, debe ir finalizando. Ya ha terminado. Voy terminando. ¿Qué podemos esperar nosotros del resto de migajas que quedan para actuar en la cuenca vertiente? Absolutamente nada. Y me gustaría hacerle, para terminar, 4 preguntas concretas al compareciente. La primera, naturalmente, es ¿qué cabe esperar de lo que queda
de este marco de actuaciones prioritarias, que además no es ningún plan, sino que es una lista de obras que se les ha ocurrido en contradicción con el plan hidrológico, porque si fuera un plan habría sido evaluado ambientalmente y aprobado como tal. ¿Qué es lo que cabe esperar de la gestión del acuífero una vez que se apruebe el plan de gestión, si es que alguna vez sale adelante? ¿Qué es lo que cabe esperar del cuarto ciclo de planificación hidrológica que tenemos a las puertas y ya han pasado 2 fases de alegaciones? Ahora estamos con la de temas importantes, ya pasó la de los documentos previos. ¿Y qué ha dicho también la Comunidad Regante del Campo de Cartagena en estas fases de alegaciones? Y por último, me gustaría saber la opinión que tiene acerca del actual marco de gobernanza del Mar Menor, con un conglomerado de órganos asesores que entre ellos mismos no se aclaren ni están peleados, e incluso un supuesto órgano que nace de la ley de la personalidad, que parece ser que aquello fue una especie de canutazo periodístico, y termino diciendo que si ese aquelarre de organismos aporta algo a la gestión del acuífero del Campo de Cartagena. Muchas gracias, señor Martínez Nieto. Y continuamos con el turno general de intervenciones con el Grupo Parlamentario Mixto, que tiene un tiempo de 6 minutos y 40 segundos. Señor Álvarez Castellano, suya la palabra. Gracias, presidenta. Buenos días, señor Martínez Madrid. Agradecerle la exposición, creo que clara, que ha hecho. Y si me permite, voy a ir directamente a las cosas, porque como tengo menos tiempo que el resto de intervinientes, tengo que ir más rápido, ¿no? A ver, por algunas cuestiones yo empezaría por, en fin, creo que hay que centrar un poco bien las cosas, ¿no? Por ejemplo, la cuestión que siempre se pone en entredicho de los técnicos, ¿no? Parece como esto está hecho, lo dice el señor Martínez Nieto, una especie de jaula de grillos ideológica que no entiende nada de números y de planificación hidrológica, y lanza unos documentos que así al aire, que se aprueban de cualquier manera y además casi de manera casi prevaricadora, ¿no? He llegado a entender. O sea, vamos a ver, que voy a hacer un planteamiento. Yo no soy técnico en el tema, pero yo pienso lo siguiente. Cuando alguien hace una planificación, por ejemplo, o una modificación de las reglas del trasvase Tajo Segura en el año 21, que evita que haya meses de trasvase cero, como lo había con las anteriores reglas del memorándum de 2014, y además consigue, habiendo épocas de sequía como lo ha habido en el plazo o en el periodo 14-21, que no haya, como digo, ningún mes y además se trasvase más agua, pues hombre, a lo mejor esos técnicos que han modificado esas reglas del trasvase no eran tan ignorantes, entiendo yo, ¿no? Se me ocurre pensar en primer lugar. En segundo lugar, hay un tema determinante, y esto yo creo que usted será consciente, perdone que no lo tenga en color, pero es que nunca lo encuentro cuando lo tengo en... Pero en fin, es las aportaciones en cabecera del Tajo entre Peña y Buendía desde el año 59, desde los años 60, es decir, 20 años antes del comienzo del trasvase, hasta el año último hidrológico que acabó hace 2 meses, ¿no? Y bien, la imagen habla por sí sola. Hay menos agua, es evidente. Hay menos agua. Y por tanto, lo que empezó con un planteamiento totalmente, ese sí que era arbitrario, porque desde luego la evidencia lo demuestra, de esos 600 hectómetros cúbicos trasvasables ampliable a 1000, pues eso sí que era de luego una ensoñación, francamente, de la época, cuando se planifica el trasvase, que de luego no estaba nada ajustado a la realidad. Eso sí que era una ensoñación de verdad, ¿no? Ahí están los datos. Por tanto, menos agua. No sé yo, ante esta cuestión que se plantean ustedes como de cara al futuro, porque esto es una cosa que no se puede ignorar. Esto es así. Y, desgraciadamente, la evidencia año tras año hidrológico es que, a pesar de que hay algunos picos, porque son consustanciales al propio régimen de lluvias y al propio clima que tenemos mediterráneo continental, pues son así. Ni siquiera el pico de hace, creo que fue el año pasado o anterior, que elevó a nivel 1 entre Peña y Buendía, ni siquiera ha sido superior a los picos de los años anteriores. Por tanto, picos sí, incluso menores. Cuando nos parecía que habíamos cambiado hasta la tendencia del clima, pues no es así, ¿no?
Entonces, es una situación. Y luego, rápidamente, en otra cuestión que me preocupa. A ver, usted ha hecho referencia al tema del Mar Menor. Y es que es una evidencia, vamos a ver. Querámoslo o no, el efecto que ha tenido la agroindustria intensiva que se practica en el campo de Cartagena y en el Valle de Guadalentín, en la zona del altiplano, etcétera, etcétera, ha sido la causante del estado del Mar Menor. Es otra evidencia científica. ¿Qué ha pasado? Pues porque cuando la planificación del trasvase y la reconversión de regadío del campo de Cartagena preveía en torno a unas 30.000 hectáreas de regadío, se ha llegado, según cálculos y según mediciones por satélite de la Universidad de Murcia, en unos casos hablan de 55.000 hectáreas, en otros casos hablan de hasta 60.000 hectáreas. Claro, en reparto, en torno a 4 hectáreas de regadío que presionan cada hectárea del Mar Menor, con los nutrientes que esas 4 hectáreas aportan. Y los resultados, no tengo tiempo para extenderme, pero los conocemos todos, ¿no? Por tanto, este es el marco. No podemos ignorar estas cosas cuando hablamos del trasvase Tajo Segura. O sea, ignorar estas cosas, yo entiendo que desde la comunidad de regantes, se lo dije también aquí al señor Lucas Jiménez, se defiendan los intereses de la comunidad de regantes. Es entendible y lógico. Y no puede ser de otra manera. Si usted hiciera otro discurso, pues estaría traicionando a sus propios comuneros y haciendo una política que no le corresponde como presidente. Tiene que defender los intereses de sus comuneros, lógicamente. Pero el Gobierno de España, la Administración Pública, tiene la obligación de defender el interés general. Y el interés general se ve afectado en temas como es, por ejemplo, los derechos medioambientales y otras cuestiones, por los efectos contaminantes que tiene el trasvase Tajo Segura y, más que el trasvase Tajo Segura, lo que tiene es el efecto de la agroindustria intensiva. Mire, por otro dato, lo que se pone en tela de juicio el tema de los caudales ecológicos. Es que el régimen natural, entre comillas, resulta que es de 6 metros hectómetros cúbicos, incluso menor el natural, entre comillas, de 4 hectómetros cúbicos anuales. Perdón, 4 metros cúbicos por segundo de media al año. Bueno, les invito a que busquen datos de cuál era el caudal natural del Tajo antes del trasvase Tajo Segura. No eran ni 4 ni 6. Habla de una media de hasta 30. O lo que era en los años 80, que era una media de 12, 14 metros cúbicos por segundo. Por tanto, hombre, santificar ahora que el caudal del Tajo natural es el de 4 o 6 metros cúbicos por segundo y que, por tanto, todo lo que ceda a eso, me parece que es coger un dato, sesgarlo, parcializarlo sin ver el contexto general de cuál es el tema. Yo creo que estas cosas hay que ponerlas encima de la mesa. Por tanto, no se puede poner en tela de juicio, entiendo, lo puedo entender desde el punto de vista de, bueno, oponer otra teoría diferente, que habrá que contrastar también científicamente, que habrá que contrastar también en una mesa de diálogo con todas las partes. Señor Álvarez Castellano, debe de ir finalizando su intervención. Pero, gracias. ¿qué decir? En definitiva, hablar del trasvase sin contemplar todas estas cuestiones y sin soluciones para estas cuestiones, me parece que es centrarlo en una parte que se sitúa solamente en la defensa de los intereses de los regantes. Pero esto tiene que ser algo más, porque ahí está, por ejemplo, el efecto de la minería en Portmán. Y eso ya no afecta a la empresa que explotó Portmán. Eso ya no afecta al municipio de La Unión. Eso ya afecta a todos los murcianos y a todo el conjunto del país en general, y me atrevo a decir hasta de Europa en general, ¿no? Y esto nos va a pasar lo mismo, porque no es el acuífero del campo Cartagena, es el acuífero del noroeste, es el acuífero del Valle del Guadalentín, etcétera, etcétera. Entonces, yo me gustaría, para terminar, preguntarle si efectivamente, es decir, ante este marco más amplio de situaciones, ¿cuál es la posición de su comunidad de regantes? Es decir, esto no se tiene en cuenta, esta disminución de caudales. Finalizando, vale, señor Álvarez. Muchas gracias. Castellano. Muchas gracias. Continuamos con el Grupo Parlamentario Popular. El señor Cano, tiene usted 10 minutos para su intervención. Gracias, señora presidenta.
Muchas gracias, señor Martínez Madrid. En primer lugar, quiero agradecerle su presencia aquí hoy como presidente de la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena y también como una de las voces más autorizadas del regadío en España. Nos conocemos desde hace años y sé que siempre ha defendido usted una posición responsable, técnica y comprometida con el medio ambiente, pero también con la supervivencia de miles de agricultores y de toda una economía regional. Le he escuchado con atención y sé que hoy no ha comparecido usted aquí hoy para confrontar. Usted ha tratado de explicar la realidad del agua en el sureste de España, una realidad que en el actual gobierno y todos sus adláteres se niegan a escuchar. Y digo esto porque mientras aquí hablamos de rigor técnico, de planificación y de sostenibilidad real, el gobierno de España está imponiendo decisiones ideológicas, sí, ideológicas y sectarias, y políticas y arbitrarias, sin consenso, sin evaluación económica y sin alternativas viables y reales. Sí, señorías. Y uno de los ejemplos más claros de esta deriva, y lo ha explicado usted muy bien, son los corredores ecológicos del Tajo. Fijados, como he dicho, de manera arbitraria, sin respaldo técnico alguno y con un impacto directo y devastador sobre la mejor infraestructura hídrica de España, el trasvase Tajo Segura. Y además, también devastador para toda la economía del levante español. Porque ¿saben qué va a pasar, señorías de la izquierda? Que me indigna escucharles, que esto va a hacer daño por daño. Daño por daño. Sí, mire, usted lo ha explicado muy bien, señor Martínez Madrid. Está clarísimo aquí en el documento que nos ha entregado. El que tenga oídos para oír, que oiga. Y el que tenga ojos para ver, que vea. Pero no es más ciego que el que no quiere ver. Discutir con un terraplanista es absurdo. Hacerlo con un sanchista, pues es 3/4 de lo mismo. Pues mire, señor Moreno, ha acusado usted al señor Martínez Madrid de que de sus declaraciones en las que hablaba de que se perseguía a los agricultores, de que se asfixiaba al campo. ¿Es mentira? ¿Es mentira, señor Moreno? ¿Usted ha visto aquí lo que va a hacer su gobierno sanchista? Mire, señor Moreno, cuando estemos en 2003, cuando estemos en nivel 3, cuando estemos en nivel 3 con la nueva regla de explotación, la comunidad de regantes de Cartagena va a tener para regar una semana. ¡Una semana! Señor Moreno, ¿usted cree que esto no es perseguir a los agricultores? ¿Que esta decisión no es perseguir a los agricultores? ¿Dice usted que le parece injusto? Y que utilizar otras alternativas cuando el trasvase no traiga agua, y que hay que reconocer que estamos en una situación cambiante e intentar decirles la verdad siempre. Está en crisis porque no hay agua, dice usted, el trasvase Tajo Segura. Tenemos más agua en cabecera que hemos tenido en los últimos años, señor Moreno. Mire, a usted, una de las premisas que ha dado, le ha traicionado el subconsciente, porque ha dicho que seguir prometiendo el agua que no tenemos ni vamos a tener. Eso es lo que está usted haciendo con las desaladoras que están planteando, que en el mejor de los casos las tendríamos dentro de 10 años. Pero mire, esperemos, señor Martínez, que la situación de su comunidad de regantes 7 u 8 años después sea mejor que la del gobierno del señor Pedro Sánchez, aunque para el señor Moreno seguro que Pedro Sánchez está en estos momentos en su momento más álgido. Mire, señor Cano, le agradecería a sus señorías que por favor no entre en debate. Y pide... Vamos a ver, no tiene usted la palabra. Y le pido, por favor, que igual que han mantenido silencio los demás intervinientes, cuando usted ha intervenido, mantenga el mismo silencio y el mismo respeto. Si debemos de llamar a la atención cualquier interviniente, pues usted pide la palabra si lo tiene que hacer, si se ve usted ofendido, y se le dará la palabra o no, según se considere oportuno. Pero por favor no entre en debate, no está en su turno de palabra. Y le pediría que guardara silencio cuando los demás intervienen. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Señor Martínez Madrid, desde su experiencia directa como gestor del regadío, ¿considera usted que los caudales ecológicos fijados por el Ministerio en el Plan Hidrológico del Tajo responden a criterios técnicos objetivos o simplemente a una decisión política? ¿Cómo explica usted que los caudales ecológicos se hayan incrementado de forma desproporcionada únicamente en los tramos del Tajo que afectan al cálculo del trasvase? ¿Sabe usted si el Ministerio dispone de estudios que demuestren que esos caudales adicionales mejoran efectivamente el estado ecológico del Tajo o simplemente reducen agua disponible para el sudeste sin beneficio ambiental claro? Señor Martínez, si los caudales ecológicos deben proteger el ecosistema, ¿por qué no se han incrementado en los tramos afectados por los vertidos urbanos del Jarama? ¿Podría usted explicar en esta Cámara qué supone en hectáreas, empleo y producción el incremento de los caudales ecológicos aprobado por el Gobierno de la Nación? Usted ha defendido públicamente que el trasvase es una herramienta fundamental para la economía murciana y del sureste, lo cual comparto al 100%. ¿Comparte usted que no estamos ante un privilegio, sino ante un instrumento de cohesión territorial reconocido por ley? ¿Cree que la incertidumbre permanente generada por el Ministerio, cambios normativos, reglas revisables, anuncios políticos, pone en riesgo la viabilidad de las comunidades de regantes? Desde el Ministerio se insiste, desde el Partido Socialista, en la desalación como alternativa al agua del trasvase. ¿Puede confirmar si a día de hoy el agua desalada puede sustituir en cantidad, precio y fiabilidad al agua del trasvase? ¿Es asumible para un agricultor del campo de Cartagena regar exclusivamente con agua desalada a los precios actuales, incluso con subvenciones temporales? Ya lo ha dicho el señor Moreno, el agua más cara es la que no hay, es decir, que nos vayamos atando los machos. Se ha intentado criminalizar al regadío del campo de Cartagena. Esta mañana se ha vuelto a escuchar en esta Cámara. ¿Puede explicar qué esfuerzo ha realizado su comunidad en modernización, control y reducción de impactos ambientales? Explíquenoslo y explíqueselo también al señor Álvarez, a ver si así le queda claro. ¿Comparte que no se puede proteger el Mar Menor destruyendo la agricultura que sostiene la comarca? Señor Martínez, los regantes del trasvase llevan pagados más de 500 millones de euros por el agua recibida a lo largo de todos estos años. Porque sabrán ustedes que el agua que reciben los regantes, que no es gratis, que es que encima la pagan. ¿En qué se han invertido? ¿Dónde han ido a parar? ¿Qué opinión le merece que de todos los trasvases que hay funcionando en España, el único que moleste a este gobierno de la nación sea el trasvase Tajo Segura? Por ejemplo, Castilla-La Mancha quiere acabar con el Tajo Segura. A estos señores les parece, les da igual, pero sin embargo aplauden el Tajo Guadiana. El convenio de Albufeira, señor Martínez Madrid y señorías, envían miles de hectómetros cúbicos a Portugal. Se habla de cifras que superan 3 veces los bastados. 3 veces los bastados, ¿eh? Es decir, ese agua va en el Tajo. Ese agua va en el Tajo. Hay agua en el Tajo. Pues, sin embargo, los regantes del Levante apenas están mendigando 300 hectómetros cúbicos de nada. Si hay agua suficiente en España y el Tajo la lleva, ¿por qué la están aprovechándonosla al Levante? ¿Por qué esa injusticia? Este gobierno nos quiere dejar sin el agua del trasvase y al parecer, tal y como contaba ayer el diario La Verdad, nos quiere penalizar con una nueva subida de impuestos
para salvar la falta de financiación de la Confederación Hidrográfica del Segura, concretamente para recuperar los 287 millones de costes ambientales en el Segura. No sé qué pensar ante esta nueva condena. Es decir, como este Gobierno es incapaz de aprobar unos presupuestos, pues este nuevo acto se lo cargamos a los usuarios de la cuenca. ¿Qué opinión le merece esta nueva amenaza del Gobierno de Sánchez? Para terminar, señor Martínez Madrid, ¿qué le pediría usted directamente al Ministerio si hoy tuviera voluntad real de diálogo con los regantes del trasvase? Señora Presidenta, señoras y señores diputados, este expolio hídrico que el Gobierno de Pedro Sánchez va a cometer contra el trasvase Tajo Segura, contra el Levante de España y contra nuestros regantes y agricultores es una canallada ideológica que ignora la realidad del campo, de las familias y de nuestra economía, ya que supone cerrar el grifo de los ingresos que genera todo el sector agro en el Levante y en España, porque el caudal que el acueducto Tajo Segura aporta al Producto Interior Bruto de la nación, esos más de 3.000 millones de euros también se van a ver recortados, señorías, también. Quiero acabar mi intervención, señora Presidenta, como hice en comparecencias anteriores, mostrándole a usted, señor Martínez Madrid, a su comunidad y a todos los regantes, el apoyo del Partido Popular en esta cruzada. Pueden contar con nosotros como un regante más. Aquí estamos para defender lo nuestro, para defender algo que no nos pueden tocar. En esta causa somos todos un mismo equipo. Y como dice el presidente Fernando López Miras, nuestra posición en materia de agua está fijada. Es la de ustedes, es la de los regantes. Y que todo el mundo lo tenga claro. En la región de Murcia, cada vez que falta agua, sobra coraje. No vamos a aceptar este castigo injusto ni vamos a resignarnos. Defender el agua de la región de Murcia es defender la igualdad entre los españoles. Y esa batalla la vamos a dar hasta el final. Muchas gracias. Gracias, señor Cano. Habiendo finalizado. Rápidamente, fuera de micro. Presidenta, yo sí quería decir que el señor Cano me ha aludido y que me da lo mismo, pero lo que no me da lo mismo es que diga cosas que yo he dicho que no es cierto y entonces me gustaría matizarlo. Bueno, no vamos a entrar en debate. Creo que ha hecho referencia en su intervención y vamos a seguir. Creo que hemos sido generosos a la hora, a la hora de las intervenciones, donde todos los intervinientes han tenido tiempo de más en la intervención y entrar en estos debates creo que no. A la hora de intervenir tenéis la costumbre de mencionaros unos a otros y no ha sido alusión como tal, sino a las intervenciones. Habiendo finalizado el turno general de intervenciones, pasamos a la contestación del señor Martínez Madrid, donde tiene usted 15 minutos para contestar a las preguntas y consideraciones que se le han planteado. Muchas gracias, presidenta. La verdad es que son muchas preguntas, ¿eh? En 15 minutos no sé si voy a terminar con las primeras. Pero bueno, lo voy a intentar. Señor Moreno, mire usted, yo si en alguna ocasión he hablado de persecución en algún medio, no me he referido concretamente al tema del agua. La persecución es, todos sabemos, que está ocurriendo con la burocracia, con la ley del Mar Menor, con las medidas cautelares, que a nosotros sí que nos imponen, pero sin embargo el resto de aspectos recogidos en esa ley y en lo demás no llevan la misma velocidad. Pero a nosotros sí efectivamente nos viene Guardia Fluvial o el SEPRONA, y si algo no se cumple nos sancionan, y si uno no ha demostrado que la sonda de humedad funciona bien, nos restringen el agua, se le restringe el agua a los regantes. En eso es lo que me he referido a persecución, no era en otra cosa. Y asfixia burocrática, eso lo estamos viendo todos los días. En todos los aspectos de la sociedad, la burocracia nos está matando, y a los agricultores del campo de Cartagena en este momento es una verdadera barbaridad. Eso es a lo que me he referido, no me he referido a ningún gobierno en concreto. Y sobre todo esto también lo quiero matizar al principio, lo quiero dejar muy claro. Yo no soy político, yo no he hablado de política, no he hablado de colores políticos. Punto.
bajo ningún concepto y en ningún momento. Nosotros, yo llevo 40 años aquí, he tenido diferentes gobiernos, primero corporaciones locales de diferentes colores, en la actualidad están, gobierno regional, gobierno nacional, y hemos hablado con quien han elegido los ciudadanos, punto. No lo elegimos nosotros. En cuanto a las inversiones, yo no voy a hablar, las inversiones están en papeles, pero luego materializadas no están. Usted ha dicho, voy a ser muy esquemático, porque si no, no puedo. El coste del agua desalada, el agua más cara es la que no se tiene. Bueno, eso es un dicho, pero es un error. El agua a un precio que no te permite ser competitivo es una ruina. Y nosotros en ningún momento queremos estar subvencionados. Siempre hemos presumido que la agricultura del campo de Cartagena, la agricultura del sureste español, es la menos subvencionada de España, porque en cualquier caso las subvenciones o las ayudas que se han aplicado han sido subvenciones o ayudas a la inversión productiva, no a no invertir o a no producir. Digamos, darnos dinero para poder ser sostenible, eso no lleva a ningún sitio, eso es pan para hoy y hambre para mañana. Por otro lado, a mí me llama mucho la atención. Yo creo que para pedir agua de fuera, primero tenemos que utilizar el agua que tenemos aquí. Y hay un agua que no estamos utilizando, que es el agua del acuífero, que hay que tratar. A mí me llama la atención, o me comen los demonios, cuando hablamos de extraer agua del acuífero para denitrificarla y verterla al mar Mediterráneo. Pues no lo entiendo. Es un agua que se puede utilizar perfectamente. Porque además, aquí ningún agricultor riega más de lo necesario. El agua vale muy cara, señores. Señorías, el agua vale muy cara. Aquí se riega lo preciso, lo imprescindible. Está monitorizado, sea la procedencia de donde sea. Ni hemos cuestionado la desalada, ni hemos cuestionado la regenerada, ni hemos cuestionado el agua subterránea, ni hemos cuestionado el agua superficiales o continentales, bien provengan del acueducto Tajo Segura, del río Segura o donde puedan venir. No lo hemos cuestionado en ningún momento, nosotros lo hemos utilizado siempre. De todos modos, sí que en cuanto a la gestión de la cabecera del Tajo, vamos a ver, si cuando hay agua, y esto voy también al señor Álvarez Castellano, si cuando hay agua la desembalsamos, ¿cómo vamos a tener para después? Los ciclos, efectivamente, el cambio climático está ahí, pero eso está ahí, yo lo digo, algunos me dicen que no diga eso, pero desde la época de las glaciaciones ya ha desaparecido. O sea, el cambio climático existe, el planeta Tierra es un ser vivo y esto está ahí. Pero si cuando tenemos agua la desembalsamos, pues no tenemos. Mire usted, si cuando lo que tenemos en la despensa lo desembalsamos alegremente al Atlántico, yo no digo que no se utilice. O sea, se puede utilizar y hay que mantener los caudales ecológicos y los usos del Tajo y los aprovechamientos eléctricos que tiene el Tajo, que es el que mayor aprovechamientos tiene. Por tanto, son muchos usos que hay que ponderar. Pero sobre todo, no exclusivamente el caudal ecológico. Entonces yo creo que hay que reservar el agua. Si al final desembalsamos más, subimos los umbrales, tenemos más evaporación, pues al final no tendremos agua. Efectivamente los excedentes serán menos y la propia supervivencia del Tajo estará más comprometida. La mezcla de recursos, señor Moreno, trasvase Tajo Segura es la base. Es la base. Yo digo que es la paja de los burros. Después ya les pondremos el pienso, los complementos. Es la base. El resto, por sí solo, ninguno es viable. No son suficientes. No son suficientes. Bajo ningún concepto. Si no hay trasvase, lo demás no es viable. ¿Qué hacemos con 25 de Torrevieja? Con 7 de Regenerada. Con 3 o 4 de la cuenca del Segura. En este caso serán 2, por las restricciones que hay y la situación que tiene. Sí, es inviable. La cuenca del Segura, según información de la Confederación Hidrográfica del Segura, el jueves pasado en la Junta de Gobierno, a día de hoy tenía disponibles recursos propios de la cuenca 10 hectómetros. 10 hectómetros. Necesita 330 y tantos, 340 hectómetros para abordar los regadíos tradicionales de la cuenca al año. Miren ustedes, o hay algo más, o desde luego eso no es posible. Y sobre todo el agua desalada a día de hoy no llega a todas las zonas regables. No llega. Bajo ningún concepto. No existen infraestructuras. Habrá que construirlas. No sé los años que se precisarán. Y sobre todo también no sé quién va a pagar después, quién va a satisfacer después esos costos. La modificación de reglas que se plantean
se han planteado por diferentes grupos políticos. Repito, yo no he hablado en ningún momento de ningún grupo político, y lo que dice el Boletín Oficial del Estado es lo que se va a aplicar. En otras cosas recogidas en los planes no se van a cumplir, pero los caudales sí, los trasvases sí se van a cumplir. El que trasvase 1 metro cúbico más de lo que diga la regla de explotación le cae el San Benito encima. Pero se gobierne quien gobierne. Me da igual que esté gobernando PSOE, PP, no PSOE, Vox o quien corresponda. Si la ley dice lo que hay allí, dice lo que dice y está publicado en el boletín, es lo que se va a cumplir, con independencia del color político. A mí eso me es total y absolutamente irrelevante, ¿no? Y luego habla usted de superficie, aumento desde el año 2017, aumento de la superficie de riego en la comunidad regante del campo de Cartagena. Tengo que decirle que eso es falso bajo todas las premisas, ¿no, señor? Tengo que decirle que se ha reducido porque ha habido nuevas infraestructuras, hay polígonos. Recientemente hemos hecho una revisión de los censos y precisamente en nuestra zona regable se reduce aproximadamente unas 800 y pico hectáreas que lo ocupan polígonos industriales, vías de comunicación y zonas que han cambiado su uso de agrícola a urbano. En nuestra zona regable le garantizo que no se ha ampliado ni 1 metro cúbico. No sé de dónde ha sacado ni 1 metro cuadrado de superficie de riego. Eso os lo puedo demostrar cuando ustedes quieran. Les invito a que nos visiten, se lo enseñamos. Hay un sistema de información geográfica con polígono y parcela, y ahí lo pueden ver perfectamente. Está publicado, se ha sometido a información pública, y no se ha incrementado nuestra zona regable ni 1 solo metro cuadrado. Al contrario, se ha reducido una cantidad de hectáreas importante. Y no hablo de los regadíos ilegales, estoy hablando de los regadíos legales dentro de la zona regable del campo de Cartagena. Y luego otra cosa, hablar del mix. Mire usted, es que el mix ya está explotado, ya lo utilizamos todo. No tenemos más agua regenerada, no tenemos más agua desalada. Lo único que nos queda es aprovechar la subterránea en la medida de lo posible. Ahora mismo se puede utilizar un porcentaje 5 o un 10% de mezcla. Los cultivos actuales no admiten salinidad por encima de 1500 microsien. Por tanto, o se abordan infraestructuras de cara a poder hacer una extracción controlada, una explotación controlada de los acuíferos, controlada, repito, por tercera vez, tratar ese agua y cerrar el circuito. Eso ya se hizo, estuvo en marcha las instalaciones de la desaladoradora del Mojón, con la capacidad que tenían, hemos solicitado la ampliación, se dice que no. Bueno, bien, pues no lo sé. Al final podemos pensar que es que lo que se quiere es eliminar la agricultura de regadío del campo de Cartagena en vez de hacerla más sostenible. Sea de quien sea, señor Moreno, no estoy hablando de político, de color político, repito. Estas cosas no lo hemos solicitado con diferentes colores políticos en el gobierno, y hemos obtenido prácticamente la misma respuesta, que es nada y la callada por respuesta. Señor Martínez Nieto, la comunidad de regantes gestionamos la red de distribución en alta, gestionamos el agua en alta. Ahí tratamos de ser eficientes, de tener las mínimas pérdidas posibles. Creo que eso lo estamos consiguiendo, pero quien hace un buen uso del agua son los regantes, no es la comunidad de regantes. Son los regantes los que verdaderamente hacen un buen uso del agua, los que aplican el agua necesaria para los cultivos en el momento que la necesitan, y en la cantidad que la necesitan. Ellos son los que hacen un buen uso de agua y son capaces de, con una gota de agua, obtener un rendimiento importante. Me gustaría recordarles que aquí las concesiones máximas son de 4.700 metros cúbicos por hectárea año, frente a otras zonas en este país donde tienen 21, 22 y 23.000 metros cúbicos asignados. Entre ellos en la cabecera del Tajo, que luego no utilizan, son agua que se desembalsa para riego, después retorna al río y se va hacia el Atlántico. Pero bueno, eso ya depende de la explotación de ellos. Claro, ha comentado usted el voto en el plan, cuando la aprobación del plan hidrológico de la demarcación del Segura. Yo simplemente no puedo votar a favor de un plan que no contempla, que no satisface nuestras demandas. Es un plan que ni siquiera contempla actualmente el uso del agua desalobrada, cuando sí estaba como obras de interés general en los planes anteriores, se han quedado ahí, y bueno, verdaderamente, si hay un plan que no satisface nuestras necesidades, lógicamente pues no puedo votar a favor de ese plan, por mucho que algunos quieran. Y luego habla usted de la planificación, que está basada en la técnica, no en política. Bueno, yo tengo claro que la planificación hidrológica en este país tiene que ser algo
tiene que ser fruto de un gran acuerdo, de un pacto, porque las actuaciones, por la propia inercia administrativa, no se van a ejecutar en el periodo de una legislatura. Por tanto, hay que tener altura de mira, habrá que llegar a unos acuerdos y gobierne quien gobierne, esa hoja de ruta tiene que continuar. Esos acuerdos posiblemente no sean ni todos los que se defienden desde la derecha o todos los que se defiendan de la izquierda, y aquí hablo. Me meto en un charco en política que no me gusta hablar porque no soy político, pero creo que hay que llegar a un consenso, que hay que tener altura de mira, y que esto se debe de mirar a hacer una planificación a largo plazo, y lo que ahí hace uno no lo puede desmontar el otro al día siguiente o en la siguiente legislatura, porque así no vamos a ningún sitio. Estamos cada día más atrás porque la sociedad evoluciona, la vida evoluciona, y en este caso nos estamos quedando muy desfasados. Y bueno, pues, ¿qué podemos esperar de lo que queda del plan? Pues no lo sé, si no hay dinero no van a ejecutar nada, no se va a hacer nada nuevo. Posiblemente muy poquito en el plan del Segura o incluso en el plan del Tajo. La gestión de los acuíferos, si no hay infraestructura, no se puede gestionar. De hecho, el acuífero, si no recuerdo mal, se declaró en mal estado en el año 2020. Sí, en el año 2020, estamos final 2025-2026 y no se han aprobado el plan de ordenación del acuífero ni el plan de medidas. Por tanto, difícilmente se va a conseguir algo si no se hace nada. Creo que lo he comentado anteriormente. Y del cuarto ciclo, no lo sé, estamos en el esquema de temas importantes. Yo quiero tener la esperanza de que el cuarto ciclo verdaderamente corrija muchísimos aspectos, pero para elaborar el nuevo ciclo de planificación hidrológica habrá que olvidarse de dogmatismos preestablecidos y tal. Todos sabemos que el papel aguanta muchas cosas, ¿vale? Y aunque el plan efectivamente sean unos planes que se redacten de un modo técnico, pero muchas veces hemos visto cómo se han modificado cosas que al final se han hecho políticamente. Por tanto, en cuanto a la gobernanza del Mar Menor, si no hay infraestructura, si no hay actuaciones, por mucho que se hable, por mucho que hablemos, por muchos titulares que tengamos, por mucho análisis y estudios que hagamos, si no aplicamos los resultados, yo digo que si uno estudia mucho pero no se examina, nunca va a aprobar. Si no aplicamos, ponemos aquello que hemos aprendido en cuestión y ponemos las medidas en marcha, las medidas que sabemos que pueden garantizar una mejora en el menor corto periodo posible del Mar Menor, no se va a conseguir nada. Las soluciones basadas en la naturaleza están muy bien, pero digo que cuando hay un señor con un infarto en urgencia hay que meterlo al quirófano. No sirve de nada en ese momento hablarle de la prevención del colesterol, de la hipertensión o del tabaquismo o de la obesidad. Eso es a posterior. Las soluciones basadas en la naturaleza están muy bien, son complementarias, pero necesitamos otras actuaciones que son a corto plazo. Señor Castellano, en la modificación de regla de 2021 no se ha trasvasado más agua. No. Se ha trasvasado más agua en este periodo, eso lo he escuchado muchas veces. Lo he escuchado muchas veces de parte de uno o de otro, si en la época de Mariano Rajoy se ha trasvasado menos, si en la de Pedro Sánchez se ha trasvasado más. Que yo sepa, ni Mariano Rajoy ni Pedro Sánchez manejan la pluviometría. Por tanto, si se ha trasvasado más o menos en base a las reglas que estaban aprobadas, ha sido porque ha llovido más o menos en ese periodo de tiempo. Pero sí es cierto que durante este periodo ha habido muchos meses que el Centro de Estudios Hidrográficos, el CEDE, en sus informes mensuales indicaba que se podían trasvasar 20 hectómetros y se han trasvasado 14, 16 o 11. Por tanto, se han trasvasado 170 y tantos hectómetros cúbicos menos de los que se deberían de haber trasvasado en función de la regla de explotación. Y eso sí que ha sido una decisión política. La reducción de las aportaciones al Tajo es innegable, están ahí, pero repito, lo he comentado antes, si desembalsamos más, estamos muertos, tendremos menos para todos los usos. Que la agricultura es la causante del problema del Mar Menor. Usted, hemos dicho, y esto ya la verdad es que me enerva bastante, ¿no? Porque siempre es la misma historia. Nunca hemos negado que tenga una afección, jamás, pero que sea la única causante y que al final solo se habla de agricultura, la verdad es que eso nos duele y nos molesta enormemente porque no es cierto. La agricultura tendrá un porcentaje, pero hay muchísimos otros sectores
muchísimas otras actuaciones que afectan al Mar Menor. Por tanto, que siempre se base solamente en la agricultura, 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 y que se culpe al trasvase Tajo Segura de los problemas del Mar Menor, me parece que es errar el tiro totalmente. Que, bueno, en cuanto a la superficie de regadío, el aumento ya lo ha respondido, no se ha aumentado nada. Que defendamos los intereses de los regantes, sí, por supuesto, es mi obligación, por eso me pagan. Pero además es mi convicción, desde que tengo uso de razón, y las personas que me conocen de niño lo saben. Empecé con mi padre, cuando era un niño, cuando se estaban construyendo las obras del trasvase. Pero queremos defender, o por lo menos esta presidencia, mientras que yo la ostente, quiero defender los intereses de los regantes con la técnica y con la verdad. Con la técnica y con la verdad. Lo que he pedido cuando hemos solicitado cualquier informe a universidades, pese a estar, quiero saber la verdad, quiero saber lo que está ocurriendo. Porque si no conocemos la verdad, difícilmente podemos emprender el camino correcto para resolver los problemas. Eso es lo que hemos planteado, pero no con otro, bajo ningún concepto, con ningún otro tinte. Y lo del trasvase Tajo Segura es el problema. No, mire usted, el trasvase Tajo Segura no contamina. El trasvase Tajo Segura lo que evita es la desertificación y lo que mantiene es un sumidero de CO2 importantísimo, superior a 1 millón de toneladas anuales. Y creo que está contribuyendo enormemente a paliar el cambio climático, además de alimentarnos, que parece que producimos artículos de lujo. Creo que todos comemos y que todos nos gusta comer frutas y verduras frescas y saludables, que es lo que cultivamos en esta zona. En cuanto a la situación de los nitratos, la concentración de nitratos en el acuífero, sí, es preocupante. Pero hay acuíferos bajo zonas no regables que tienen la concentración de nitratos muy elevada. Queda mucho que estudiar, lo he comentado antes, queda mucho que estudiar ahí y saber qué está ocurriendo. Pero en cualquier caso, bueno, pues lógicamente, salvo la afección al Mar Menor que tiene la descarga del acuífero, que es fácilmente evitable y no hacen falta inversiones multimillonarias, está claro, se puede abordar y eliminar esa afección. Por lo demás, el acuífero del Campo de Cartagena no se utiliza para abastecimiento humano, no se utiliza para nada. Lo correcto es que esté en buen estado, pero bueno, pues hace muchísimos años que tiene una concentración de nitratos elevada y está ahí. Y luego, en cuanto al andaluciense, que los niveles están bajos, yo no sé cuál es el nivel adecuado, el que había en los años 40, el que había en los años 60 cuando estaba muy bajo, el que ha habido después en los periodos de lluvia. Los acuíferos no se incrementan los niveles con el regadío bajo ningún concepto. Eso lo tenemos monitorizado, está monitorizado y lo podemos demostrar, es demostrable. Solamente suben los niveles y además de un modo muy rápido, rapidísimo. Si hay una lluvia de 50 o 60 litros, mañana han subido 1 metro. Lo veremos en los piezómetros que tenemos instalados y además los está monitorizando el IGME, no nosotros, o sea, no nosotros también, pero que lo certifica el IGME, no yo, que no soy técnico. Y ya me he pasado el tiempo. Señor Cano, me ha hecho usted 25 preguntas. Sí, debe ir finalizando un par de minutos. Gracias. Primero, yo no me considero el mayor experto en materia de agua. Al contrario, cada vez entiendo menos lo que está ocurriendo. Por tanto, de experto, nada. Llevo muchos años, pero cada vez creo que sé menos. Los caudales ecológicos, voy a ser muy esquemático. Técnica o política. Los técnicos normalmente suelen efectuar muy bien el trabajo que se les encarga. Si yo le encargo que me justifique que hay que incrementarlo, lo justifica, y si no, no. Pero hay una cosa que me llama la atención. El señor que ha hecho los estudios, que todo el mundo dice que es el más prestigioso de este país en cuanto a caudales hidrológicos, bueno, los dos, el señor Garrote de Marcos y el señor Luis Mariño. Precisamente Garrote de Marcos fue el que envió el gobierno, señor Moreno, el que envió el gobierno de Pedro Sánchez a Bruselas para negociar los caudales ecológicos. Y sin embargo ahí era el mayor experto, y cuando dice que el caudal del Tajo puede ser inferior, ya no es el mayor experto. Bueno, pues yo no lo entiendo, ya me quedo ahí. Ya no sé si es técnica o es política, pero parte de política tiene. Mejorar el estado ecológico, soltando 1 metro cúbico por segundo más, no se va a conseguir mejorar el estado ecológico de un río Jarama que está vertiendo 20, 30, 40, 50 metros cúbicos por segundo. Eso es un vasito de agua en el océano. Eso no va a resolver nada.
bueno, la afección económica aquí importante creo que la saben ustedes de sobra, está cuantificada no por nosotros, sino por especialistas, incluso ajenos a este territorio, por grandes empresas especialistas en economía. Por tanto, yo no voy a hablar ahí. Creo que está claro la repercusión económica que tiene en la región de Murcia, en el PIB y en el empleo de nuestra región. Yo creo que eso está fuera de toda duda. La viabilidad de regadío, si no hay trasvase, no es viable, señores. Salvo que tengamos otra fuente que nos aporte 400 hectómetros o 300 hectómetros de agua. No la tenemos esa fuente a día de hoy, por tanto el trasvase no se puede tocar a día de hoy. Ya, eso yo lo tengo clarísimo. Repito, no queremos precios subvencionados. Ahora mismo, después de una negociación brutal, conseguimos un precio de la desaladora de Torrevieja razonable, pero eso se acaba. Y con agua, con un costo de producción sobre €1, €1,10, €1,20, €1,40, señores, la agricultura ha desaparecido, entre otras cosas porque las cadenas de alimentación se abastecerán de otros países que ya lo están haciendo por problemas de mano de obra y de burocracia, y aparte de eso, muchas economías no podrán comprar una lechuga porque tendrán que cobrarla 3 euros. El Mar Menor sin regadío, si no hay agricultura, señores, cuando hay una lluvia como esta noche, la escorrentía es mucho mayor. No lo digo yo, lo dicen los expertos en hidrología superficial. Hay mucha más escorrentía. Si hay más escorrentía, habrá más aportes al Mar Menor. Por tanto, no se consigue mejorar el Mar Menor con el regadío. Y además de eso, si hay un agua que hay que utilizar en el acuífero, ¿quién la va a utilizar? ¿Quién va a extraer ese agua? ¿Quién la va a traer o quién la va a utilizar? ¿Quién va a pagar o quién va a satisfacer esos costos? ¿Quién? Nadie, los agricultores. Es la única solución. Estamos dispuestos a hacerlo. Lo hemos hecho. De hecho, con la desaladora del Mojón nos han sobrado agua del trasvase Tajo Segura y la hemos tenido en marcha. Varios años, además. La dirigía yo, o sea que no me lo ha contado nadie. La hemos tenido en marcha y hemos tenido excedentes del trasvase. ¿Por qué? Porque consideramos que es adecuado evitar la descarga, en la medida de lo posible, de un agua que tiene una elevada concentración de nitratos, de nutrientes, al Mar Menor. Y bueno, pues no lo sé. Hay una cosa que sí que quería matizar, que usted ha comentado del trasvase Galtajo-Guadiana, sí. Mire usted, yo quiero para los demás lo mismo que para nosotros. Por supuesto que sí, trasvase Galtajo-Guadiana, sí. Pero lo curioso es que lo que se aprueba para el Guadiana se detrae del regadío del Segura. Eso es lo que no estoy de acuerdo. La regla de explotación del trasvase del acueducto Tajo Segura, el Guadiana que tenga su regla de explotación. Señores, y si efectivamente se minoran las existencias allí y llega un momento donde no hay excedentes para trasvasar, no lo sabrá, pero que cuando se aprueban 23 hectómetros cúbicos para el Segura, se le quita 1,4, 2,4 para el abastecimiento del Guadiana, ¿por qué no se detrae del abastecimiento del Segura? Es que no se tenía que detraer ni de abastecimiento del Segura ni del regadío, se nos detrae del regadío. Todo es reducir el regadío. Y bueno, la financiación de la Confederación... Tiene que ir finalizando, señor Martínez. 10 segundos, sí. Presidenta, 10 segundos. La financiación de la Confederación, lo hemos visto recientemente. Las tarifas, tanto las del trasvase como las del post-trasvase, se deben revisar de modo bianual. No lo hacen. Llevan 4 o 5 años. No lo hacen. ¿Por qué no lo hacen? Que la revisen. La tarifa, si resulta excedentaria porque se ha trasvasado más agua o porque se ha distribuido más agua, el resultado, el superávit de esa tarifa se incorpora como ingreso en la siguiente tarifa, y si se resulta deficitaria se incorpora como gasto en la siguiente tarifa. Por tanto, si fuesen ágiles en la revisión de las tarifas, y ahora posiblemente cuando se revisen las del Tajo van a pegar un subidón de narices, me están escuchando, si me escuchan mis regantes me van a fusilar, pero lo que hay que hacer es satisfacer el costo real en cada momento, y hay que trasladarlo al usuario. El usuario tiene que ser consciente del costo que tiene el metro cúbico de agua que está utilizando en cada momento, no diferirlo en el tiempo y que los regantes del año que viene, del otro, de dentro de 3, estén pagando un déficit tarifario de los regantes de hace 4 o 5 años. Creo que eso no es justo, eso no es de recibo. Las tarifas se deben de revisar bianualmente como indica la ley, y eso es lo que no se hace. No sé, tendría muchas cosas más, pero yo les agradezco sus palabras y bueno, pues estoy a su entera disposición. Me gustaría
que nos visitaran. Estamos aquí muy cerquita, la comunidad de regantes del campo de Cartagena es vuestra casa, tenéis las puertas abiertas y que conociese un poco mejor pues cómo gestionamos el agua y cómo gestionamos todo el MIDE de la comunidad de regantes. Muchas gracias, están ustedes invitados. Gracias, señor Martínez. Agradecerle su invitación, así como su intervención y sus aclaraciones. Y si no habiendo ningún asunto más que tratar, se levanta la sesión.